Buenas tardes a todos los presentes. Vamos a dar inicio a esto que es la cuarta entrega del ciclo Democracia Comunitaria, Fundamentos, Experiencias y Desafíos. Nos encontramos hoy con Sebastián Iglesia, que nos va a compartir el encuentro de hoy con el título La colaboración social como matriz de pensamiento, una ruptura epistemológica. Está bueno esto porque Sebastián parte de una pregunta, me parece que eso es fundamental. A veces muchas de los títulos parten de afirmaciones y Sebastián nos trae aquí una pregunta. Bueno, Sebastián es licenciado en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Nacional de Lanús, técnico superior en periodismo, especializado en deportes, especializando en pensamiento nacional y latinoamericano por la UNLA, delegado general de la Comisión Gremial Interna del Banco de la Nación Argentina, sección Buenos Aires, y ayudante docente de las materias Historia Latinoamericana y Argentina y Procesos Históricos Mundiales en la licenciatura en Turismo en la mencionada Universidad Nacional. Seba, agradecerte por el tiempo para poder ser parte de este ciclo. La verdad que me honra tu presencia y que seas parte de este equipo. Por supuesto que esto es uno de los tantos encuentros que vamos a tener, que ya tuvimos y que vamos a tener en el futuro. Y bueno, te agradezco porque que hayas hecho el tiempo, porque sé que tenés una agenda muy apretada con cuestiones vinculadas con el sindicato y con la docencia y con tu rol paterno y tu rol familiar. Así que bueno, nada, agradecerte por estar con nosotros hoy acá. Gracias, Facu. Buenas tardes a todos. Yo primero quería empezar agradeciendo a las autoridades del Colegio de Abogados por permitirnos participar eh, y agradecerte fundamentalmente a vos, Facu. No es una devolución de gentileza. Yo creo que una de las cosas más lindas de haber estudiado la vida de este hombre, de Figueroa, que después lo vamos a indagar, es el haberte conocido a vos, el haber conocido a Pedro, que es otro compañero que tenemos en común, que una vez Pedro me hizo una definición muy linda, me dijo, yo soy un trabajador que estudia, y siempre lo recordé. Y yo creo que lo más lindo de esta etapa de haber estudiado es haberte conocido a vos, Facu, y después de conocernos poder llamarte que sos un amigo para mí, una persona muy importante para mí, para mi familia. Eso siempre lo quiero agradecer y decirlo porque me parece que las cosas hay que decirlas. Y un dato importante que recomiendo, la exposición de Facundo de la semana anterior, en donde nos habló de la democracia, del constitucionalismo comunitario, que me parece que es una novedad en el campo académico y también es una novedad porque la piensa y lo habló desde, desde nuestro lugar en el mundo. Así que recomiendo no solamente la charla, sino las lecturas y las cosas, los artículos que está compartiendo Facundo. Gracias. Cuando pensaba en esta charla, lo primero que se me vino a la cabeza es presentarle un poco a ustedes quién es Figueroa, porque Figueroa ha sido un hombre fundamental en la construcción de la revolución justicialista y sin embargo es un hombre que está silenciado, prácticamente se conoce muy poco, hay muy pocos datos biográficos. Sin embargo, cuando la revolución fusiladora voltea al gobierno de Perón, uno de los primeros funcionarios que va a buscar para detener es a Figueroa. Figueroa había abandonado el gobierno de Perón en el año 49. Sin embargo, el enemigo y en eso como enemigo yo siempre pongo no solamente a Argentina, sino de la civilización occidental, a Gran Bretaña, a Estados Unidos y a Israel, eh, al primero que van a detener es a Figueroa, que hacía muchos años que ya no participaba del gobierno. Las malas lenguas, empiezo por el final, dicen que hubo un cortocircuito entre José Figueroa y la compañera Evita, que decía Evita que tenía mucha influencia sobre el entonces general Perón. Pero ¿quién es Figueroa? Figueroa es un español,
un español, abogado, que a los 21 años se recibe de doctor en filosofía y literatura. 21 años tenía. Eso habla un poco de la cabeza que el tipo tiene y que rápidamente de abogado pasa a recibirse de doctor en un área como la filosofía y la literatura. Él participa en el gobierno de Miguel Primo de Rivera en España. Básicamente forma parte de ese grupo de profesionales que le van a presentar al general Miguel Primo de Rivera una nueva forma de intervención social que Figueroa después le va a llamar la colaboración social. Recordemos que el proceso de Miguel Primo de Rivera en España es un proceso de restauración en una primera fase militar, que es donde Primo de Rivera intenta reorganizar otra vez el reino español y ir solucionando algunos conflictos que tenía, por ejemplo en el África, y una segunda parte, que es el directorio civil, donde Figueroa va a seguir participando, pero básicamente su rol, su desempeño va a ser dentro de la subsecretaría de Industria y Comercio, donde trabaja Eduardo Aunós, que es uno de sus principales mentores, y lo va a hacer en Cataluña, una Cataluña que va a estar marcada básicamente por un nivel de conflictividad y de separatismo muy fuerte. Figueroa empieza a trabajar los postulados de la colaboración social en esa Cataluña. Básicamente, ¿qué hace Figueroa en España? ¿Qué aporta Figueroa en España en, en esa subsecretaría? La construcción de instituciones paritarias que van a ser novedosas para esa España, la idea de los consejos mixtos de colaboración que van a estar compuestos no solamente por elementos del Estado, sino por los trabajadores y los patrones. Un tiempo después pasa a representar al directorio civil en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, hasta que en 1930 las hordas republicanas voltean al gobierno de Miguel Primo de Rivera y él tiene que exiliarse en Francia. De Francia va a venir a la Argentina por un contacto de su padre en la empresa Chade, más precisamente con uno de los principales accionistas, Francisco Combó, que lo nombra asesor en esa firma extranjera. Y ese va a ser el puente. Yo hago este recorrido porque es un olvidado y me parece importante mencionarlo. En ese puente es que ingresa lo que en ese momento era el Departamento Nacional del Trabajo, con una aclaración. Uno de los mentores de Figueroa va a ser Adolfo Posadas, que va a escribir un libro que se llamó La República Argentina. Posadas es uno de los mentores de Figueroa y no es casualidad, esto es una apreciación mía, que Figueroa decida el paso de la función privada a la función pública en el Departamento Nacional del Trabajo. Posadas le va a dedicar un breve apartado en ese libro La República Argentina. Ingresa en el Departamento Nacional del Trabajo y rápidamente se convierte en jefe de la organización profesional, que era un área del Departamento Nacional del Trabajo que estaba dedicada a la formación y elaboración de estatutos tanto para las cámaras empresarias como para las cámaras de trabajadores. El segundo puesto que obtiene, que va a ser el que mayor relevancia le va a dar dentro del organismo, es jefe de estadísticas. Y empieza a partir de 1932 hasta 1962 a publicar una serie de trabajos. El primero, como jefe de estadísticas, que es fundamental para entender su trayectoria, va a ser un libro que se publicó bajo el nombre La desocupación en la Argentina. Y el colorario de todo ese proceso de investigación también fue una revista de Derecho del Trabajo con Miglione, que es otro integrante del Departamento Nacional del Trabajo, cuando publica en 1943 un libro al que llamó La colaboración social en Hispanoamérica. La colaboración social en Hispanoamérica es un libro central en la trayectoria de Figueroa. ¿A partir de qué fecha? Del 27 de octubre, cuando el coronel Perón asume en el Departamento Nacional del Trabajo y lo conoce. Hay varias versiones de ese encuentro.
la que está comprobada, o la que al menos más veces se mencionó, es un encuentro que se produce ese mismo 27 de octubre, donde el coronel Perón queda impresionado por el déficit alimentario que tenían las masas trabajadoras y que es un aporte que le hace Figuerola. Figuerola le muestra el déficit de alimentación que tenía la clase trabajadora y dicen que queda sorprendido Perón al enterarse de eso. El segundo punto es justamente el libro de la colaboración social que Perón ya había escuchado hablar y que en ese encuentro le permite escucharlo y conocer de primera mano qué era esto de la colaboración social de clases de la que estaba hablando Figuerola en su libro. Rápidamente Figuerola se convierte en un ayudante, en una persona de extrema confianza del coronel Perón, y es quien redacta el decreto a partir del cual ese Departamento Nacional del Trabajo, que había venido desarrollando su peregrinar por el Estado Nacional casi sin pena ni gloria, pasa a ser la famosa Secretaría de Trabajo y Previsión, que va a dar el salto sustancial y el cambio y que va a aportar las herramientas para el cambio estructural del coronel del país. Hasta acá es un poco esta biografía de este autor que es silenciado por los enemigos de nuestro país. Un español que llega a la Argentina y que rápidamente se pone a trabajar en todo lo relacionado al tema laboral. Y en junio de 1946, cuando el coronel Perón gana las elecciones y tiene que nombrar su primer gabinete, Figuerola va a ser nombrado en la Secretaría Legal y Técnica con una particularidad, que esa secretaría va a tener rango de ministerio. Previo a eso, Figuerola desempeña dos funciones fundamentales. Jefe de estadísticas, que ya lo dijimos, y secretario general del Consejo Nacional de Posguerra. El Consejo General de Posguerra es la herramienta digamos, metodológica a partir de la cual la revolución del 43 plasma lo que después van a ser el primer y segundo plan quinquenal. De hecho, en la planificación del primer plan quinquenal, Figueroa cumple un rol fundamental. Hecho esta primera aclaración y agradeciendo a los que están presentes, cuando pensaba el título, este trabajo se enmarca en un seminario de la especialización que habla sobre epistemología, y una de las cosas que aprendí en la universidad es a no dar las cosas por sentadas, sino a poder preguntarnos, a darnos el espacio para preguntarnos y también para cuestionar nuestros propios saberes. Básicamente lo que Figueroa escribe, que para mí va a ser el libro más importante que él escribe, que es La colaboración social en Hispanoamérica, él se plantea una forma de intervención social que va a estar compuesta por tres elementos constitutivos: el Estado, los obreros y los patrones. ¿Con qué particularidad? Que no lo mencioné anteriormente. Figueroa es una persona profundamente católica. Él se inspira para la construcción de sus postulados de la colaboración social en lo que es la Santísima Trinidad de San Agustín. ¿Qué dice básicamente San Agustín cuando explica en su libro La Trinidad, de sobre qué es la Trinidad? Dice, bueno, existe una confluencia trinaria, trina, en donde Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos tres elementos son particulares y tienen su propia identidad, pero que en esa confluencia trinaria o trina, dice San Agustín, conforman un estamento superior que es Dios. Figueroa intenta hacer lo mismo y explicar lo mismo. Dice, acá van a ir hacia un proceso de colaboración social, pero ninguno va a perder su identidad, y a partir de no perder ninguno su identidad va a generar en su confluencia un elemento superior que es la colaboración social. Primer elemento fundamental: ¿cuál es el objeto de estudio de este libro de la colaboración social? El problema social. Figueroa dice, acá existe algo que en algún momento se denominó la cuestión social, que en otro momento pasó a llamarse el problema social, y dice Figueroa que en nuestro tiempo nosotros no podemos hablar ni de cuestión social ni de problema social, sino
del complejo económico-social. Y acá empieza a haber un primer gran aporte, que es la visión integral. Por eso retoma las ideas de San Agustín, la visión integral en la concepción de la resolución de los problemas y a la hora de abordarlos. El objeto de estudio, dijimos entonces, es el problema social, o lo que Figueroa después va a complejizar y va a decir es el, la cuestión esta económica social de la que hablé recién. Se trata, yo aclaraba que forma parte de una investigación dentro de una especialización en pensamiento nacional. Otro elemento fundamental de los postulados de la colaboración social es que se trata de un pensamiento situado. Figueroa dice hay que salir de la ingesta de propaganda y volcarse nuevamente hacia la realidad. Y que esa realidad, esa lógica o esa construcción de esta ley social que Figueroa viene planeando, debe aplicarse a partir de las exigencias del tiempo y del lugar en la que están haciendo. Por eso hablo desde la colaboración social como un pensamiento situado que va a ser un elemento fundamental en el pensamiento nacional. Ahora dice, ¿cuál es el elemento que une o el factor que une a estos tres elementos que forman una instancia superior? Dice, el espíritu de la profesión. Dice, tanto las corporaciones de trabajadores como las corporaciones de patrones no son órganos oficiales del Estado como en el fascismo, son organizaciones naturales de la comunidad. Perón después va a reelaborar ese concepto y va a hablar de las organizaciones libres del pueblo. Bueno, Figueroa ve en estas corporaciones, en estas organizaciones, elementos naturales de la comunidad. Son expresiones de las libres de la organización del pueblo. Y que ese espíritu profesional integra en su interior todos los valores que hacen y que componen esa profesión, dando lugar, dice Figueroa, a una comunidad cultural no solamente al servicio del país, sino al servicio de la humanidad. Y acá hay un dato fundamental para mí a la hora de entender a Figueroa, que es esta idea de que no se puede estudiar ni comprender la realidad social como han querido hacer los enemigos de la civilización a partir de particularizar, perdón, no me sale el término, de cortar, de hacer la parte, de una parte trasladarla al todo. Dice, hay que abandonar lo particular, plantea Figueroa, para una solución estratégica integral del problema social. Figueroa va a hablar del complejo económico-social. Y que ese espíritu de la profesión, ese espíritu profesional, de lo que va a ser la idea de una mutua comprensión entre los diferentes actores que participan. Y con esto cierro esta idea de que Figueroa sostiene que para la conformación de una estructura social sólida, lo que debe hacerse es restaurar la realidad. Se debe restaurar, debe haber una restauración de la realidad por sobre la ingesta excesiva de propaganda teórica. Y acá, posteriormente, Figueroa lo que plantea es el camino. Figueroa no cree ni en la barbarie capitalista ni en la barbarie comunista. Dice, el camino es la paz social. Y le antepone, le contrapone a esta idea del hombre, lobo del hombre, de Hobbes, la idea de Séneca de que el hombre ha de ser cosa sagrada para el hombre. Alguna vez al coronel Perón, al general Perón, perdón, le preguntaron por qué en el 55, teniendo todas las posibilidades de exterminar o destrozar el levantamiento militar, no lo hizo. Porque él dice que la obra de la revolución no valía la vida de una sola persona. Si para ganar la revolución tenía que haber muerte, no había servido lo que habían hecho. Ese es el valor que le da Perón al pueblo y también que le da Figueroa en la construcción de este modelo de colaboración social. El hombre es sagrado para el hombre. Y el camino entonces no es
ni la guerra revolucionaria, ni la explotación del hombre por el hombre, sino la paz social. Entonces, una primera pregunta que se me presenta en la cabeza es estos elementos, el objeto de estudio, una metodología planteada para llevar adelante la colaboración social, los actores que la componen, ¿alcanzan estos elementos para considerar a la colaboración social como una matriz de pensamiento? Empiezo por el final. Yo tengo todavía serias dudas si lo forman o no, o conforman o no una matriz de pensamiento, más allá de que mi idea es que sí lo haga. Pero yo hasta ahora vengo hablando de matriz de pensamiento. Facu, cuando presentó esta exposición, hablaba si es o no una, si es una matriz de pensamiento y significa una ruptura epistemológica. Yo para eso de lo que me voy a guiar es una definición de Alcir Argumedo, que escribió en los libros Los silencios y las voces de América Latina, que dice que una matriz de pensamiento es la articulación de un conjunto de categorías y valores constitutivos que conforman una trama lógica conceptual básica y establecen los fundamentos de una corriente de pensamiento. Y acá hay una primera aclaración. Yo no estoy hablando en los términos que me impone la hegemonía europea ni la colonización eurocéntrica, ni la colonización pedagógica. Yo acá de lo que hablo es de una matriz de pensamiento que es la forma que tiene América Latina de producir conocimiento. Y lo que intento demostrar es si la colaboración o no es una matriz de pensamiento y si se genera una auténtica ruptura epistemológica. Entonces, como idea de matriz de pensamiento, me voy a fijar en lo que Alcira Argumedo define como matriz de pensamiento. Y dice Alcira, un punto de partida es la forma en que se concibe lo social. Y en esto sí la colaboración social tiene muy claro una forma específica de concebirla. Dice, el colaboracionismo social aborda el fenómeno social desde la integralidad de los elementos constitutivos. ¿En contraoposición a qué? Al liberalismo, por ejemplo. El liberalismo proyecta los intereses de un sector como una auténtica expresión del conjunto. Argumedo dice una cosa muy, muy cierta. Dice, iguales, libres y propietarios, los blancos. No dice todos. Hago una pequeña aclaración que sirve para este ejemplo. Cuando yo doy clases en procesos históricos mundiales con Fernando Estrata y Mauro Ciboli, que son los profesores titulares, hablamos de la Revolución Francesa y después tenemos que hablar de Haití, que era una colonia francesa, pero para ellos la libertad, la fraternidad y la igualdad no llegaban justamente porque eran negros. Entonces, el colaboracionismo social intenta abordar el fenómeno social desde la integralidad. Todos forman parte de ese pueblo. Mientras que el liberalismo lo que hace, y perdón que sea reiterativo, es entronizar los intereses de un sector como si fueran universales y los intereses de todos. Dice Argumedo, continúa, dice, cada matriz de pensamiento, y por eso también ahí la colaboración social coincide en ser un pensamiento situado, es la expresión de procesos sociales, políticos, económicos y culturales. Argumedo ahí, ¿a quién está atacando? A la famosa asepsia cientificista de Europa, que nos dice la ciencia es algo puro y casto y que no tiene ningún tipo de influencia. Dice, no, la matriz de pensamiento se construye de otro lugar. Y dice, existen líneas de continuidad. Cuando daba la charla, cuando pensaba la charla, digo, no todos tienen por qué por ahí comprender algunas cuestiones. Entonces pensaba, digo, ¿cómo ejemplifico esta idea de la continuidad en algo que a nosotros nos constituye el ser nacional, que es esta idea de San Martín Rosas Perón? Esta línea de continuidad en los procesos sociales, políticos, económicos y culturales que tiene nuestro pueblo. Pero además, dice Alcir Argumedo, esta matriz de pensamiento se enmarca dentro de un saber más grande. Y acá vamos a hablar
para mí, de uno de los grandes pensadores que tenemos, que es Fermín Chávez cuando habla de una epistemología de la periferia. Esa matriz de pensamiento, dice Alcide Argumedo, se enmarca en algo mayor, más grande, que es una epistemología para la periferia. Una epistemología para la periferia que lo que va a hacer es combatir y contraponerse de lleno a la colonización pedagógica europea. La colaboración social, y esto es una primera conclusión, se enmarca en la necesidad de consolidar un nuevo pensar, que desmonte las estructuras espirituales dirigenciales de las élites y los aparatos de poder, dice Chávez. Nosotros lo que tenemos que ir es en ese lugar, y en eso la colaboración social creo que cumple ese requisito que le exige tanto Alcira como Fermín. Y hay tres elementos que son centrales para pensar esta epistemología de la periferia, que es la idea de cultura, la idea de conciencia y la idea de verdad. Estos son los tres pilares sobre los que se estructura este nuevo saber que yo intento demostrar que se trata de una nueva matriz de pensamiento. Con una aclaración fundamental. El justicialismo es la superación, retoma los principales elementos y hace algo superador de la colaboración social de Figueroa. Y una característica fundamental a tener en cuenta es que el principal aporte que va a hacer la colaboración social como matriz de pensamiento y como parte de un saber más integral es esta idea de conjunto, de integralidad. En contraoposición, ¿a quién? A la epistemología del poder, que hace de la división un método, dice Fermín Chávez. Es decir, esa epistemología del poder que divide, que parcializa, algo similar a lo que hizo el imperio anglosajón en Hispanoamérica, lo que hace es crear estructuras de pensamiento duales que en la oposición de sus términos resultan ser opuestos irreconciliables. Esa dualidad en el pensamiento, ¿no?, hace que no tengan posibilidad de conectarse en ningún punto, porque justamente la epistemología del poder lo que busca es dividir. Y ahí, y perdón que sea reiterativo, porque además creo que a nosotros, a los enemigos, los tenemos que nombrar, Gran Bretaña ha hecho un gran trabajo en la división de nuestro país y de nuestro pueblo. Entonces, yo me pregunto, ¿la colaboración es una matriz de pensamiento? ¿Es una ruptura epistemológica? En principio, y esto por ahí tiene que ver el ego de quien está escribiendo, entiendo que sí, que es una ruptura epistemológica, es una matriz de pensamiento y una ruptura epistemológica. En primer lugar, por esto que explicaba antes, porque es una forma novedosa de concebir lo social. Figueroa dice básicamente, el problema social es el problema de la vida humana. Y dice algo muy lindo, la resolución de ese problema social implica el concurso y la confluencia trina de los actores que hacen a la vida de la comunidad. Es decir, todo el pueblo en su conjunto está llamado a trabajar en pos de la solución de ese problema social. Todos. Nadie sobra. Algo que decía el Papa Francisco. Todos adentro, nadie sobra. Esta visión integral, y lo vuelvo a remarcar, se va a oponer férreamente al liberalismo y al comunismo, que no hacen otra cosa que sembrar de barbarie y de destrucción, no solamente el pensamiento, sino también a los pueblos. Esta matriz de pensamiento, ya me animo a llamarlo de esa manera, inaugura una nueva metodología de planificación que va a ser central para el país y para el gobierno justicialista,
que va a ser primero proyectado en el Consejo Nacional de Posguerra y que después va a ser llevado adelante desde la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación con el plan quinquenal. En primer lugar, dice, la planificación no es algo netamente o meramente económico, es económico y social. Y doy un ejemplo de esto, de la planificación. Dice que la planificación debe incluir todos los aspectos materiales y espirituales de los hombres que hacen al pueblo. ¿Cuál es una de las primeras decisiones que toma la Revolución de junio del 43? La enseñanza católica obligatoria en todos los colegios. Nosotros tenemos que volver a que se le enseñe a nuestros hijos y a nuestras hijas a Dios. Parte del problema que tiene hoy Occidente es que ha perdido a Dios. Recomiendo un libro que no es una recomendación mía, la estoy robando, que es del doctor Marcelo Gullo, que habla de un libro, Se hace tarde y anochece, del cardenal Robert Sará, en donde explica esto. Pero bueno, es tal la necesidad de planificar integralmente que el aspecto espiritual de los hombres no puede estar librado al azar y no puede ser manejado por nuestros enemigos. Entonces, hasta en ese mínimo detalle, forma parte del proceso de planificación que inaugura Figuerola a partir del colaboracionismo social. Y el otro dato fundamental en la planificación es esta idea de incorporar a la vida activa a todos los sectores del pueblo. Esto no quiere decir, como quiere el liberalismo y el comunismo, que los niños trabajen. No. Los chicos tienen que estar en el colegio aprendiendo, los niños, pero sí tienen que ser parte, y la educación que reciban, de esa nueva forma de planificación que va a llevar adelante el pueblo una vez llegado al gobierno. Como dije anteriormente, la colaboración social se reelabora y se sistematiza en el justicialismo, y acá una aclaración. Es muy importante, me parece a mí, leer unos artículos que está publicando el doctor Facundo Besón sobre las verdades peronistas. Porque ahí lo que nosotros vamos a ver es esta sistematización y reelaboración que hace el justicialismo sobre los postulados básicos de la colaboración social. Por ejemplo, incorporando el juntismo de los cabildos. Hace muchos años en Lomas, un intendente, Bruno Tabano, que la oligarquía de Lomas decía que era borracho porque había trabajado vendiendo damajuanas de vino en la dictadura militar cuando lo metieron preso, formó los consejos consultivos de la comunidad. Era el pueblo debatiendo los destinos del barrio. Bueno, ese elemento está presente en los cabildos en la época previa a la revolución de 1810. Eso es un aporte que la revolución toma del colaboracionismo y que lo reelabora. La otra, por eso recomendaba también la exposición que hizo el doctor Facundo Besón sobre el constitucionalismo comunitario, cuando habla de la fuerte impronta comunitaria que el justicialismo logra imponer o logra reelaborar a partir de los postulados de la colaboración social de clases. Y por último, la fuerte o el fuerte raigambre cristiano y humanista que está presente en la colaboración social y que el justicialismo lo va a reelaborar y sistematizar en sus principales postulados. Básicamente lo que Figueroa explica en este punto, perdón, voy a hacer una aclaración, es que el hombre no es solo material. Nosotros hoy vemos a un hombre que está siendo aniquilado por un nivel de consumo nunca antes visto, por un tener antes que el propio ser. Bueno, Figueroa dice que no, el hombre es material y espiritual, y que la revolución y que la colaboración o el gobierno tiene que alimentar también esa fase espiritual, porque el hombre no es
un ente solamente material. Ahora, ¿cuál es una posible crítica o una posible duda por el cual yo puedo decir, no estoy tan seguro de que es una ruptura epistemológica? Básicamente, que la colaboración social de clases surge en un contexto determinado, que es Europa, porque Figueroa empieza a construir sus postulados en su país de origen, y no implican, en algunos puntos al menos, una ruptura con el clima de la época en la que vive, y con las corrientes científicas que también Figueroa retoma para poder elaborarlas. Más allá, como dije, de algunas diferencias muy marcadas y diferenciadas. Por ejemplo, el sentir integral, esta idea de conjunto, de integralidad, la idea de una forma de intervención social que esté arraigada al suelo, su compromiso con el espíritu del hombre, en contraposición a ese saber utilitario y artificialmente societal que nos plantea el liberalismo anglosajón. Y con esto voy cerrando y dejo abierto a si alguien me quiere preguntar algo, que para mí lo más importante de la colaboración social es que sí sienta las bases o al menos los cimientos por su forma de pensar y de accionar, al menos de una matriz de pensamiento, que como dije después va a ser elaborada, pero una posible respuesta, si es una ruptura epistemológica o no, no lo tengo muy claro, pero que sí sienta las bases de una matriz de pensamiento. Con eso concluyo. Y una aclaración que no la hice y un agradecimiento también. Quiero agradecer mucho a mi familia y a mi abuelo Joaquín, que era español, y por ahí también me une Figueroa al origen de él. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias, Facu. Seba, bueno, muchísimas gracias. Eh, bueno, yo ya te he escuchado en otras ocasiones hablar del tema de la colaboración social, del pensamiento de Figueroa. Te he escuchado eh, en este tipo de encuentros, de tinte más académico, pero también en la intimidad a veces de una cocina o de un bar, y bueno, donde uno también puede tener otro tipo de abordaje y otro tipo de lecturas por ahí más coloquiales, y lo cual es válido también, ¿no? Por supuesto. Este juego, ¿no? A veces que se hace entre la episteme como conocimiento científico, ¿no? Maduro, y la doxa, la metodoxa, ¿no? Que a veces parece ser como que hay una cuestión a veces que se confunde, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Por sobre todo para desacartonar a veces los conocimientos teóricos y que a veces parecen ser, mientras más complejo uno hable, parece ser que es más sabe, ¿no? Eso lo hablamos el otro día, estábamos en los encuentros sobre el pensamiento del peronismo con Rodrigo Más. Él estaba a punto de presentar su libro sobre Bramuglia, o el que él participó, ¿no? Y decíamos eso, ¿no? Escuchando a otros expositores de, de procedencia más académica o de una perfil más academicista, veíamos que tenía eso. Y lo lindo y lo interesante de autores como los que nombraste, ¿no? Alcira Argumedo, Fermín Chávez, digo, además de Figueroa, ¿no? Tienen esa capacidad, ¿no? Esa posibilidad, bueno, el mismo Francisco, ¿no? Eh, y acá también, en ese sentido, me parece fundamental un gran teórico, un gran teólogo y teórico, filósofo, que era Joseph Ratzinger. También tenía un gran libro que es Fe y Razón, que es fundamental, digo, para comprender, digamos, la dimensión que tiene el pensamiento, en este caso de Agustín. Y cómo impregna, ¿no? Y la construcción teórica, la matriz, como decís vos, de Figueroa, ¿no? Y cómo llevar eso, ¿no? Al mundo de lo terrenal,
¿no? Al mundo de lo político, al mundo del César, ¿no? A veces que parece ser que, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero que igual que el conocimiento, digamos, científico, erudito, a veces se confunde o se matiza. Y yo creo que eso también tiene que ver con, lo estoy pensando ahora, ¿no? Pero con el propio mestizaje que nos atraviesa, ¿no? De mezclar, ¿no? Los diferentes mundos, y creo que lo que tiene Figueroa es eso, ¿no? O mismo Perón, mismo Fermín, digamos, eran partes de una pléyade, ¿no? De pensadores que más allá de cuestiones más cercanas a lo técnico, porque por ejemplo, Figueroa hizo un proyecto de reforma constitucional, digo, por eso también es parte de este pensamiento constitucional comunitario del cual yo tomo Figueroa y lo incorporo en esta idea. Creo que Figueroa tiene además, digamos, de esta sensibilidad como para comprender y desglosar bien y poder eh, ser sintético dentro del pensamiento nacional y ser un parte integrante del pensamiento nacional, y también en tanto y cuanto eh, eh, también desde el mundo de la técnica, ¿no? Porque era un hombre que además era un funcionario de FUS, digamos, un tipo que pensó la ingeniería del Estado, digamos. Por eso yo creo que es fundamental, y por eso lo vi cuando te escuché a vos por primera vez y después lo leí a Figueroa, que me parecía que era fundamental que su idea, no porque yo lo digo, ¿no? Sino porque lo veía o porque uno lo haya, se encuentra con las cosas, ¿no? Creo que que fue fundamental incorporarlo ¿no? En la idea de constitucionalismo comunitario. Creo que su pensamiento, la idea, su pensamiento organicista, digamos, esa idea de que, digamos, que las partes por sí solas no valen, sino, digamos, como integrantes de un todo, ¿no? Esa idea también que de partir, ¿no? De que lo todo homogéneo es, digamos, para los hombres lo primordial o lo principal, digamos, para el comunismo, ¿no? Donde el hombre masa, digamos, donde no hay individualidades, donde todo, digamos, está todo muy claramente absorbido, ¿no? Por ese estado omnipotente y omnipresente y omnicomprensivo de la vida de los hombres, y tampoco la parte, ¿no? Del individuo racional, libre, presuntamente igual, como muy bien vos lo dijiste con la idea de la Revolución Francesa, y por algo la Revolución Francesa termina con algo, ¿no? Con los sindicatos, que era la principal organización intermedia. Pero bueno, estoy hablando demasiado yo. Y nada, eso se va a Pero, agradecer. perdón, Sí, una cosa importante, yo no quise profundizar en esa parte, pero no, pero una de las sí, primeras cosas que hace la Revolución Francesa es eliminar los sindicatos, los gremios. sí, los gremios, me refiero. Y eso tenía que ver con dejar al hombre aislado, porque lo que rompe la Revolución Francesa es todo el proceso en la construcción, por ejemplo, del trabajo, porque los gremios de artesanos no solamente defendían los derechos, sino también formaban a quienes participaban. Por eso la Ah, revolución y por eso el liberalismo lo primero que hace es ir por lo que él denomina por lo que ellos denominan las corporaciones. Y por eso quise traer esta idea, ¿no? está Y bárbaro. hay un dato más que tiene que ver con esto. En el justicialismo, como en la colaboración social, el individuo es importante. No pierde su individualidad, pero lo tiene puesto en algo superior que es la construcción de la comunidad. Ahí está lo importante. Esta idea que dice Francisco, por ahí nadie se salva solo. Ah. Eso, perdón. No, está bárbaro, no sé si se trata de esto, no, pero no quiero que hablar solamente yo hacer un diálogo, pero está María. Ahora María, ¿cómo estás? Está Romina, no tengo el gusto de conocerte. Hola, buenas noches. Hola, ¿Cómo- Sebastián. Hola, Fátima. ¿Todo Hola bien? María, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, qué lindo, qué lindo. Estoy encantada. Voy a hablar desde mi desconocimiento, pero voy a dar una opinión. Una opinión no, voy a dar un pequeño contributo. No sé si alguien más. ¿Puedo? No, ¿Puedo está bien. hablar? ¿Sí? Sí, por supuesto, está para. Estaba aquí y tomé así unos apuntamientos rápidos, unas notitas rápidas.
Cuando hablamos de este liberalismo, ¿no es? Que es esta dualidad, es el opuesto, es el dividir, también en esa construcción del pensamiento, del conocimiento, ¿no es? También hay, estoy comentando, cuestionando y preguntando. Hay también un objetivo claro de en esa división, en esa oposición, crear condiciones frágiles de esa no construcción universal del hombre, de esa condición, ¿no es? Que somos un todo, ¿no es? Y por su vez, y a su vez, el individuo, pero en comunidad. No sé si me hago entender, Sebastián. Si cuando hablaba, estoy hablando de mi desconocimiento de profundo, pero es lo que yo sentí y conseguí analizar. Esa división sirve también para colocar y dar una posición de poder y de fragilidad al mismo tiempo. Lo siento como una cuestión de poder barra fragilidad. El hombre queda frágil en esa posición. Sí, María, yo coincido con tu lectura y con tu apreciación. Eh, yo creo que no quiero desviarme del tema, pero hay algo muy importante que lo dice el doctor Marcelo Gullo. Las grandes potencias hicieron una cosa para ser grandes y le vendieron a los demás una teoría para supuestamente seguir ese camino y que los terminó condenando, cuando habla de la insubordinación fundante. Muchos de los países, muchos de los países no siguieron ninguno de los tipos de razonamiento ni de teorías de que se encargaron de impulsar. Ninguno. Mismo, al menos las élites de esos países. Pero creo que esa fortaleza que en algún momento tuvieron y que les dio un lugar de preponderancia por sobre otros en el contexto internacional, ahora se ve que también ha sido un elemento de fragilidad y de debilidad. Yo coincido, por eso Figueroa hace mucho hincapié en esta visión de integralidad y también en que el problema social no es un problema netamente económico, sino que es un complejo económico-social, que va desde las necesidades básicas de la población, pero también de lo que tienen, no de lo que tienen, sino de la parte espiritual que es constitutiva del hombre. No sé si me pude expresar bien o explicar bien, pero coincido con tu lectura, María. Sí, 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 perfecto. Y esa fragilidad, desde una lectura más actual y más realista, me parece que está apareciendo de forma clarísima. Por lo menos aquí, nosotros, yo, desde que vivo aquí y de lo que conozco entre un universo y el otro, no es europeo y latinoamericano, cada vez se nota más, no solo en esa posición de poder, que yo estoy queriendo hablar más desde el punto de vista político, digamos así, ¿no es? Desde esa posición, sino también desde el pensamiento, el raciocinio, de cómo se elaboran. Yo vivo en una Europa que no es la misma que llegué hace 35 años, no existe más esa Europa, ¿ah? No existe más. Cuando comentas que Figueroa va para Argentina y lleva esa matriz no estructurada, y si será o no una nueva matriz no es de lectura epistemológica para analizarla, y una vez que precisa ese pensamiento de ese terreno fértil, de esa nueva realidad, probablemente sí, probablemente sea ese nuevo terreno que encuentra para
para producir, para evoluir, para crear, ¿no? Y se encuentra con esas circunstancias que la vida le colocaron en su camino, ¿no? Porque aparte estamos hablando de una persona que sale de su tierra para ir a otra y que integra de una forma muy completa, ¿no? Su conocimiento, la estructura que teníamos para una realidad totalmente diferente. No es así poco, no es poco, ¿no? Es para ese saber. Me pareció fabuloso, Sebastián, me encantó. Y lo entendí como una cosa, entendí esa integralidad, no sé si estoy diciendo bien la palabra, ¿no es? Esa cosa cósmica, algo así universal casi, ¿no? Que envuelve cuestiones no solo terrenales, envuelve también una cuestión, no sé si me atrevo a decir fe, tal vez sea un poco fuerte esa palabra, no es para esto, pero de entender la vida de esa forma. Y una vida que la precisamos práctica y real. Y entonces toda esa organización, esa planificación. Me encantó. Muchas gracias. Facu, muchas gracias. Mira, Gracias. María, perdón, Facu, una Sí, de las habla. cosas más lindas que a mí me pasó de estudiar a Figueroa, y yo estoy convencido que tiene que ver con su propuesta, es conocer gente maravillosa. Yo te conocí el otro día en la charla que dio Facundo y la verdad que es una alegría, María, conocerte y que me hayas escuchado. Yo creo que eso es lo lindo para mí de estos pensadores o intelectuales o técnicos, o como uno los quiera llamar, las personas que uno le permite cruzarse en el camino. Eh, Te puedo leer una cosa porque me impresionó lo que vos estabas contando de Europa, y es algo que cuenta el cardenal Sará. Dice, en la raíz de la quiebra de Occidente hay una crisis cultural e identitaria. Occidente ya no sabe quién es, porque ya no sabe ni quiere saber qué lo ha configurado, qué lo ha constituido tal y como ha sido y tal y como es. Hoy muchos países ignoran su historia. Esta autoasfixia conduce a de forma natural a una decadencia que abre el camino a nuevas civilizaciones bárbaras, dice el cardenal Sará en este libro muy lindo, Se hace tarde y anochece. Ok, Muy, muy exactamente. lindo, lo recomiendo. No es algo mío, yo lo conocí a partir del doctor Marcelo Gullo, no es algo original mío, lo aclaro. Sí, sí, sí. Pero es eso, y es el resultado. Y lo que yo siento es que esta necesidad de ir a buscar a aquellos pensadores que tuvieron en su momento esas epifanías maravillosas, ¿no es? Que de una forma u otra colaboraron, también es producto de esa necesidad frágil que estamos viviendo. Estamos muy fragilizados. Tenemos que ir a buscar esos pensadores, esos políticos, esos, lo que sea. Hay que traer nuevamente, porque es como que se llegó a un punto, estamos cayendo, pero hay que salvavidas, de intelectuales, de pensadores, en todos los aspectos. No es casualidad. Facu, Sebastián, que estamos conversando ahora, no es que esto ustedes están haciendo un trabajo maravilloso. Yo tengo la suerte de tener a Facundo aquí, que es mi timón aquí, mi guía, y estoy encantada, realmente. Gracias, Sebastián, muchas gracias. Gracias, Facu. Gracias, María. Bueno, Seba, ¿algo más que quieras compartir con nosotros para cerrar, si querés? Para hacer ¿Tuviste- una cosa más y, y con esto cierro. En otro trabajo de la especialización, yo de lo que hablo es del hombre en la concepción
de la colaboración social. Y llego que el prototipo de hombre en la colaboración social o en el justicialismo es el trabajador justicialista cristiano. Es motivo de otra charla, pero digo, la colaboración social y el justicialismo también tienen una visión del hombre, que no es el hombre económico que, como si solo existiera eso. Nuestro pueblo también ha sido capaz de crear un hombre, Guevara diría el hombre nuevo, pero el justicialismo también ha sabido crear otro hombre, que es esto que yo llamo el trabajador justicialista cristiano. Y para cerrar, yo solo puedo agradecer. Yo lo único que tengo es palabras de agradecimiento para vos, Facundo, sabés el cariño y el amor que tengo por vos, a María que está desde el otro lado en Europa escuchándonos siempre con tanto cariño, Romina que estuvo hasta hace un ratito y la otra persona que está conectada. Yo les agradezco mucho que hayan tenido, tomándose el tiempo para escucharme. Gracias, Eva. Gracias de nuevo. La verdad que siempre es muy interesante. Y la verdad que, bueno, agradecerte porque eh, vos fuiste el que me abriste digamos, la puerta para conocer a Figueroa. Uno lo tenía medio ahí de pasada, ¿no? De esos, como se dice, de esos cuadros auxiliares del peronismo que muy pocos profundizan en su pensamiento, como un sinnúmero también, ¿no? De otros hombres que contribuyeron, Sampay, ¿no? Uno también, digamos, tiende a tomar así yo por lo menos de lo que yo estoy leyendo, investigando y trabajando, pero sin lugar a dudas son complementarios y son partes de un equipo, ¿no? Un equipo, ¿no? Uno lo comprende como un equipo de fútbol, ¿no? Ayer veía a la selección argentina sub-20 y veía cómo todos no trabajaban en eh, una dimensión de comunitaria, ¿no? Porque eh, perfectamente ordenadas, o lo más tendientemente a la perfección ordenada, bueno, es un juego, ¿no? Un deporte, ¿no? Te gusta mucho el fútbol, así que, digo, a veces por ahí los argentinos tendemos a caer en metáforas futbolísticas, pero valen para a veces poder significar, ¿no? Que a veces también es un reflejo de lo que somos. Así que bueno, amigo, gracias nuevamente, gracias María por estar y siempre ahí como comentando. Y bueno, seguimos, a noviembre va a ser la última remota con la doctora Solange de la Noa, profesora de Derecho Político en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía, vamos a cerrar el ciclo en el Colegio de Abogados, o sea, eso va a ser presencial, vamos a ver si lo podemos también hacer diferido, que seguramente que sí. Para aquellos que no van a estar en la ciudad de Rosario, va a estar Martina Yerbe, va a estar en conjunto con el doctor Alberto Vuela, para hablar de modelo argentino y teoría política del peronismo. Así que bueno, abrazo grande a la distancia.